El profe. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a retomar el ejercicio que hicimos la clase pasada, la última clase. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, eh, el ejercicio, la clase pasada, estuvimos viendo sobre este ejercicio la selección de fresa. Eh, y habíamos obviado algunos puntos. Perdón, la clase, no la anterior, la otra, estuvimos viendo selección de fresa. En la clase anterior estuvimos viendo algo de control numérico, programación control numérico. Y hoy, para completar el ejercicio, vamos a terminar de hacer el programa. Yo he subido un archivo PDF en autogestión. No sé si todos lo pudieron bajar. Sí, profe. ¿Sí? Sí, yo lo acabo de bajar. Ok. Bien. Entonces, ese ejercicio que yo subí es un ejercicio completo, digamos, de cómo es el desarrollo de este parcial precisamente o examen, ¿sí? Un ejemplo de un examen. Entonces, uno de los puntos eh, que primero habemos que piden el ejercicio es confeccionar, dice un programa CNC para mecanizar el perfil exterior indicado en la figura. Antes que eso, nosotros debemos identificar y confeccionar una tabla con las coordenadas de puntos para poder hacer el programa a posterior. Si bien el enunciado está al revés, bueno, hay que entender que para poder hacer el programa CNC, primero tengo que confeccionar la tabla de puntos. Entonces, esa tabla de puntos es esta que está aquí, que es una tabla de coordenadas de cada uno de los puntos que contiene el dibujo, ¿sí? El punto 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar al punto 13. Con respecto al sistema de coordenadas indicado, X e Y, que está en este lugar. Entonces, ustedes pueden, yo les dije que dibujaran este perfil y sacaron los puntos, hicieron la tabla, a modo de que después puedan cotejar con el resultado que yo les he colocado en el archivo que subí. Bien, entonces una vez confeccionada la tabla de puntos, vamos a proceder a confeccionar el programa CNC. Es decir, es un programa el cual le va a dar órdenes a la máquina para realizar los movimientos. El programa está en la próxima hoja y comienza con una línea que dice O123. Ese O123 es el nombre del programa, puede ser cualquier número o con inclusive algunas letras en algunos control numéricos. Es indistinto, no es tan importante el nombre del programa. Sí es importante el resto de las líneas que ya vamos a ver a continuación.
Bien, entonces, la línea que continúa es la que dice G91, G28, Z0. Ese comando, tal cual así está escrito, ¿sí? Con todos esos códigos, G91, G28, Z0, es una forma de decirle a la máquina que vaya a su sistema home, ¿sí? O punto cero, para hacer el cambio de herramientas. Hay otro apunte que está en los que ya le hemos entregado, que se llama A6-10, Manual de Programación y Operación. Precisamente, que se llama Manual de Programa y Operación Centro Mecanizado ROMI D800, que es el apéndice A6-10. Profe, ahí no estamos viendo ahí está, ahí sí. Bueno, ese apéndice es un manual de programación de una máquina. Nosotros lo hemos agregado a modo de información, pero lo interesante de ese apéndice es que hay unas tablas. A ver si la puedo buscar. Capítulo 4, funciones preparatorias G. Que son este listado que está aquí. Bien, entonces estábamos en la primera línea donde figura el código G91, perdón. G91, G28, Z0. Si ustedes van a ese apéndice y buscan el G28, les dice que ese código retorna el eje programado al punto de referencia, matching home, o sea, origen de máquina. Ese punto de origen de máquina se utiliza para que la máquina pueda cambiar la herramienta. Es un punto fijo que el fabricante da de la máquina. Entonces ya con ese G28 va y se posiciona en el sistema home y se le agrega el G91, que es coordenada relativa, y un movimiento en Z, Z0. Eso se hace para que una vez que la máquina se posiciona en ese punto, le obliga a hacer un movimiento Z0 para retroalimentar unos sensores y corroborar de que la máquina está en posición. Es solamente para eso. Ese comando se pone así tal cual, entonces ustedes tienen que entender que esa línea lo único que hace es llevar el usillo a una posición home para que la máquina pueda cambiar la herramienta. La línea que sigue, que dice T1H1, es la que le indica a la máquina que posicione en el almacén de herramientas o el magazine, en inglés se le dice magazine, posicione la herramienta T1 y que va a tener el corrector de largo H1. Entonces, con ese comando, la máquina ubica esa herramienta T1 que está en el almacén y la pone en posición para poder tomarla y luego colocarla en el usillo. O sea, es como que la máquina va preparando, ubica la herramienta en una posición de cambio para que un brazo vaya, la busque en el almacén, la saque del almacén y la coloque en el usillo. El corrector de largo H1 es como lo que le explicaba en la otra clase, que es como que si ustedes tuvieran un lápiz en la mano, apretado con 3 dedos, y la indicación que se les da es rayar sobre un papel que está sobre la mesa. Entonces, cuando ustedes aproximan la mano hacia la mesa, al saber que tienen una lapicera
de largo, supongamos 150 milímetros, se van a detener 150 milímetros antes para que la lapicera, o sea, la mano se va a detener 150 milímetros antes para que la lapicera quede justamente apoyando sobre el papel. Si a ustedes no se les indicara que tienen una lapicera en la mano, ustedes irían con la punta de los dedos hacia la mesa, porque la indicación que se les dio es que vayan, supongamos, a Z0 que está en la mesa, entonces la punta de sus dedos va a querer ir hacia la mesa, pero al tener un lápiz en la mano va a haber una colisión. Entonces, es como indicarle a la máquina que la herramienta T1 tiene un largo determinado, para que cuando la coloque en el husillo, la máquina pueda hacer los cálculos correspondientes y saber dónde está la punta de esa herramienta. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bien. Luego el comando que sigue, que es el M06. El M06 es un comando que ejecuta el cambio de herramienta. Entonces, el código anterior la preparó en el magazine y el M06 ya le indica al brazo de la máquina que vaya y busque esa herramienta. La saca del magazine y la coloca en el husillo. Bien, sigamos con los próximos códigos. El próximo código indica un G54, la línea, ¿sí? G54, G90 y G17. El G54 es el que indica el 0 de programación o el 0 de coordenadas, el sistema de coordenadas que yo voy a usar para programar. Ese 0 no es ni más ni menos que el X e Y que está aquí en la pieza, ¿sí? Porque yo toda la programación que voy a hacer va a ser respecto a ese sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Si ustedes se fijan en el anexo ese que tienen ahí, buscan G54. Antes tienen un G53 que dice sistema de coordenadas de máquina. Entonces esto funciona de la siguiente manera. Es como si ustedes estuviesen en la mesa, ¿sí? Una mesa en la cual en la esquina de la mesa, en una esquina de la mesa, tienen el sistema de coordenadas de máquina. Y ustedes colocan un plato en el centro de la mesa. El plato vendría a representar la pieza que quieren mecanizar. Y el sistema de coordenadas de mecanizado está ubicado en el centro del plato. Entonces, ese sistema de coordenadas que está ubicado en el centro del plato es el sistema de coordenadas de trabajo, G54, que tiene una distancia relativa respecto al G53, ¿sí? De posición. O sea, tiene una posición relativa respecto al G53. El G53 es el sistema de coordenadas de la máquina y el G54 es el sistema de coordenadas que yo voy a usar para programar y mecanizar esa pieza. Ahora bien, esa tarea de indicarle a la máquina dónde está el G54 es una tarea de puesta a punto que hace el operador de la máquina, que cuando coloca la pieza en la máquina y la sujeta, de alguna manera con algunos palpadores, va con el husillo y centra esa pieza e indica en la máquina que el sistema G54 está ahí en el centro del plato. Entonces, de esa forma, ya ubica y le dice a la máquina dónde está el G54. De modo tal que cuando yo ejecute en el programa y llame G54 para trabajar con ese sistema, la máquina ya sabe a dónde está posicionado. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. G90, bueno, ya lo vimos, trabajamos en coordenadas absolutas. G17 activa el plano de trabajo XY. El G17 sirve únicamente, dice selecciona el plano XY, sirve para cuando yo haga interpolaciones circulares, la máquina sepa en qué plano de trabajo estoy haciendo esa interpolación circular. Recuérdense
que un arco está contenido en un plano. Entonces, normalmente nosotros vamos a trabajar con G17. Siempre con G17 porque van a ser todas trayectorias contenidas en el plano XY. Y el G90, como les decía, indica sistema de coordenadas absolutas. Bien. El próximo punto es el M08. El M08 es un código, un comando que prende el sistema refrigerante de la máquina. Es decir que a la herramienta le está apuntando un chorro de líquido, ¿sí? Sale de un tubito que está en el lucillo, y refrigera esa herramienta durante el corte. Entonces anótenlo en eso, M08 enciende el líquido refrigerante. G43, y esto sí es importante, es un código que siempre debe estar en todos los programas, que es el que activa el compensador del largo de herramienta. ¿Se acuerdan cuando dijimos aquí arriba T1, H1? O sea, le estoy diciendo a la máquina que la herramienta T1 tiene un corrector H1, y ese corrector era el corrector del largo de la herramienta, para decirle a la máquina qué largo tiene la herramienta. Cuando yo activo el corrector con el G43, ¿sí? Y le digo que tome ese corrector H1, ya sabe la máquina cuánto tiene el largo de la herramienta. Previamente, cuando el operador también está poniendo punto a la máquina, arma la herramienta, la coloca en el magazine, y antes de colocarla en el magazine, la mide. Esa medición se carga en una tabla de herramientas en la máquina, donde está identificada la T1, y en algún lugar, en un casillero, se le indica el largo. Ese H1 no es el largo en sí, la medida, sino es un parámetro, H1. Ese parámetro H1 tendrá un valor cargado en la máquina, a lo mejor que yo de 150 milímetros. Entonces, yo al llamar el corrector G43, ya sé que esa herramienta va a tener 150 milímetros de largo, y activa el corrector del largo. O sea, G43 activa el corrector del largo. Aquí, si vemos en el listado, dice activa la compensación de la extensión de herramienta, dirección positiva. Siempre ustedes van a usar G43, siempre va a ser una corrección positiva. La G44 yo nunca la he usado, ni me imagino cómo usarla en una dirección negativa, siendo que la herramienta siempre sale hacia afuera del lucillo. Seguramente puede llegar a haber máquinas que tengan usillos distintos o tengan algún funcionamiento distinto a un centro de mecanizado, y ese G44 sirva para programar alguna operación. No en el caso de los centros de mecanizado. Yo siempre he usado una dirección positiva, jamás he usado una dirección negativa. Entonces activo con G43. Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Sigo? Sí, profe, siga. Bien, vamos. Profe, Sí. una pregunta. ¿El M08 qué es lo que era? Me Activa cortó justo. el líquido refrigerante. O sea, enciende una bomba que empieza a tirar líquido refrigerante sobre la herramienta. Muchas gracias. ¿Mm? Ese líquido refrigerante es una solución, una mezcla de aceite con agua. Normalmente un aceite soluble que se llama, soluble en agua, y tiene una concentración de 5%, 6%. ¿Por qué se usa un aceite? Y es para que no se oxide la máquina. Si nosotros ponemos agua sola, toda la máquina que es metálica, la viruta, todo eso se oxidaría. Entonces se le hace una concentración de aceite para que no evitar las oxidaciones de la máquina. Bien, el siguiente punto que dice S6160M3
S es la velocidad del husillo. Significa speed en inglés. S6160 es la RPM que nosotros habíamos calculado cuando seleccionamos la herramienta. ¿Se acuerdan? Habíamos llegado a un N de 6160 y a un avance de 1848. Entonces ese N es el que está colocado aquí en esta línea. Entonces, al activar el M03, activa el giro del husillo en sentido horario. El 99,9% de las fresas son para corte en sentido horario. O sea, deben girar en sentido horario para que efectúe el corte. ¿Cómo se interpreta de sentido horario? Si ustedes tienen una cortadora de pasto y la chapa, el cobertor de la hélice fuese de algún policarbonato transparente que ustedes puedan observar, parándose arriba de la máquina, verían girando en sentido horario esa hélice, ¿sí? Entonces siempre el sentido de los husillos se miran mirándolo de atrás al husillo. Otro ejemplo sería la mesa que expliqué antes, que es la mesa de la máquina, donde yo coloco la pieza, y en el techo tengo un ventilador de techo, que representaría el husillo con la fresa que está cortando, y si me paro arriba del techo, y el techo fuese transparente, yo vería ese ventilador de techo girando en sentido horario. Entonces así se identifica el sentido horario de un husillo de una máquina, ¿sí? Siempre mirando de atrás el motor que hace girar el husillo. Bien, entonces, ya habiéndole indicado el compensador del largo y habiendo prendido el husillo, yo ahora me puedo empezar a mover adentro de la máquina, y lo primero que hago es darle un movimiento a la herramienta que vaya a una altura de Z100. Si ustedes se fijan en el dibujo, van a tener una vista en planta, que es XY, donde está dibujado el perfil de la pieza, y al costado hay una vista, ¿sí? Esta vista está rebatida, esta vista en planta hacia la derecha. Entonces veo ahora el eje Z y el eje Y. Entonces, si la flechita es la fresa, ¿sí? Es como que si la fresa estaba posicionada acá y yo la hice a Z100, entonces se va a parar arriba de la placa. El Z0 está aquí en la base de la placa y el Z positivo es en este sentido. Entonces, ese comando que yo le hice ir a Z100 posiciona a una altura de 100 milímetros, sea donde esté la fresa, respecto de la base de la placa. Luego hice un desplazamiento G0, ¿sí? Son todos movimientos rápidos, a X70 y menos 42. ¿Por qué? Porque la consigna dice que el punto de entrada para empezar a mecanizar el perfil es el punto 5. Entonces la fresa tiene que entrar en el punto 5, aquí. Bien, entonces yo posicioné la fresa ahora a una coordenada de X70 y menos 42. Y menos 42, porque el punto 5 está en menos 42, y 70, ya voy a explicar por qué. Porque la coordenada 5 la coordenada del punto 5 en X es 38 positivo, y yo la posicioné en 70, es decir, por aquí. ¿Se ve el puntero del mouse o no? Sí, sí, sí se ve. Bien. Entonces, ¿por qué yo determino eso? Porque yo, para poder mecanizar esta pieza, si estoy en Z100, no va a tocar nunca con la pieza. Tengo que llevarla, aproximarla a la fresa hasta Z0 para que ahí pueda entrar en contacto con la pieza y sacar ese sobrematerial pintado que está ahí en rayado, que es lo que hay que mecanizar.
Entonces, nosotros el diámetro de fresa que habíamos determinado, si mal no recuerdo, me parece que era de 20, diámetro 20. Entonces, el radio de la fresa sabemos que es 10. Todas las coordenadas que yo indique a la máquina siempre van a estar referidas al centro del lucillo, es decir, al centro de la fresa. Entonces, si yo mando a x70 y menos 42, el centro de la fresa se va a posicionar en ese punto. Es como que si tuviese la punta del mouse ahí que están viendo en la pantalla. Bien, entonces si el radio de la fresa tiene 10, el punto 5, dijimos que tiene coordenada 38. O sea, el punto 5 tiene coordenada 38. Tengo un sobrematerial de 5 milímetros acá, ahí estaríamos en coordenadas 43. Más 10 milímetros del radio de la herramienta, iríamos a 53. Entonces yo le di 70. ¿Para qué? Para que la fresa esté aquí afuera y cuando baje no tenga una colisión con la pieza. O sea, va a bajar en Z y no va a tocar la pieza, porque va a estar en una coordenada de 70 milímetros y de acuerdo a mi cálculo, tengo 38 el punto 5, más 5 de sobrematerial son 43, más 10 del radio son 53, y yo lo mandé a 70. Es decir que todavía voy a tener 17 milímetros de luz cuando yo baje con la fresa. ¿Se entendió eso que expliqué o no? No, sí, profe, está bien. Bien. Entonces, en ese punto, ahí voy a activar un movimiento rápido de nuevo y voy a ir a Z0. Visto en la otra vista que está aquí al lado, ¿sí? La fresa estaría, no justamente acá en este borde, pero estaría en Z100. Y al ir a Z0, va a ir bajando, bajando, va a esquivar la pieza y se va a posicionar acá. Justo la punta de la herramienta va a coincidir con el Z0. Bien, entonces estamos en condiciones ahora de aproximarnos hacia la pieza y empezar a remover el material. Antes de ello, ¿sí? Yo debo activar un código de compensación. Como les dije recién, siempre cuando yo programo y no está activado ningún código de compensación de radio, lo que yo estoy programando es el centro de la fresa. Entonces, si yo mando el centro de la fresa al punto 5, que es x38 y menos 42, el centro de la fresa se va a posicionar ahí, justo en ese punto, pero me va a comer, me va a fresar o invadir parte de la pieza que se ve en blanco aquí, que es lo que yo no quiero que se mecanice. Quiero mecanizar solamente la parte rayada. Entonces, la fresa debe hacer tangencia en ese punto 5. Entonces, para que haga tangencia en ese punto 5, yo le tengo que decir a la máquina que corrija el radio de la herramienta y detenga el centro de la fresa 10 milímetros antes de llegar al punto 5. Entonces, del mismo modo que había una tabla en la cual yo cargaba el corrector del largo, el H1, también hay un parámetro V1, que es el que indica el diámetro de la herramienta. Y por ende, la máquina conoce el radio. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí en el programa está activado un G42. Voy a explicar qué es el G42. Las compensaciones de radio son dos códigos. Uno es el G41, un segundito.
Hola, disculpen interrupción. Les decía que hay un código de activar la compensación del radio. Ahí dice rayo de la herramienta, pero es radio. Este es brasilero y a lo mejor está traducido mal al español. G41 y G42 son los dos códigos que compensan el radio de la herramienta. Y el G40 lo desactiva. ¿Se está escuchando ahí? Disculpen que les pregunte porque había silenciado. Sí, profe. Bien. Entonces les voy a dar un ejemplo muy práctico de cómo funciona el corrector de la herramienta. Y esto es muy importante en el programa. Tanto el compensador del largo como el compensador del radio es fundamental que estén colocados en el programa y bien colocados. Porque si no, cualquier error hace que la máquina colisione o mecanice mal la pieza y tengamos que tirar ese producto. Entonces, voy a explicar ahora cómo funciona el G41 y G42. Ustedes imagínense que ustedes son la fresa, ¿sí? Son la herramienta que va a mecanizar el perfil. Y están parados sobre una ruta, y esa ruta tiene pintada una línea amarilla por el centro de la ruta. Amarilla o blanca, no importa el color, una línea pintada. Entonces ustedes están parados sobre la línea. En ese instante, ustedes están como activados con un G40, o sea, no tienen ninguna compensación para ningún lado. Su ancho de hombros es el diámetro de la herramienta. Por ende, desde el centro de la ruta hacia uno de sus hombros es el radio. Desde la mitad de su cuerpo hasta un hombro sería el radio de la herramienta. Entonces, ustedes empiezan a caminar sobre esa línea, hacia adelante. Ese es el sentido de traslación de la herramienta, que va sobre el perfil que yo estoy programando. Si yo activo el G42, voy a compensar a la herramienta, o sea, el radio de la herramienta, a la derecha del perfil. Es decir, ustedes se van a correr hacia la derecha y es como que su hombro izquierdo va rozando, ¿sí?, tangente, el centro de la ruta. ¿Sí? Del mismo modo, si activo G40, me vuelvo al centro de la ruta. Si activo G41, ustedes se van a desplazar hacia la izquierda del perfil y su hombro derecho va a ir tangente al centro de la ruta. ¿Sí? Siempre caminando, ¿sí?, y trasladándose. Ese es un ejemplo rápido de cómo se comporta la compensación de la herramienta, G41 o G42. Y va a depender el sentido de traslación que tenga y de qué lado tengo que mecanizar. Entonces, ahí sí tengo que analizar ya la pieza para ver si activo un G42 o un G41 para compensar ese radio de herramienta. ¿Alguien no entendió ese concepto? ¿Se escuchó bien lo que expliqué? Sí, profe, se escuchó. Bien. Entonces, si veo cómo es la fresa, ese negro que está aquí es la fresa, fíjense, tiene un LF que es largo y tiene un diámetro. Entonces, toda herramienta tiene un diámetro y por ende tiene un radio. Entonces, el costado del inserto este costado del inserto amarillo que se ve ahí, es el que va a ir tocando el costado de esta pieza, el lateral de la pieza, y va a ir removiendo esa porción de material que se ve ahí rayada. ¿Sí? Es decir, que vista en planta, yo veo un círculo que debería ir tangente al perfil, y como la consigna dice que tiene que ir del punto 5 al 6, al 7, al 8 y así, hasta llegar al punto 11,
mi sentido de mecanizado es este, ¿sí? Del 5 al 6, del 6 al 7 y así. Entonces, como tengo que yo voy a programar el perfil por donde pasan los puntos, pero el material que tengo que remover está aquí a la derecha, yo tengo que compensar el radio de la herramienta a la derecha, porque la herramienta va a ir tangente de este lado. Como si la cruz fuese la herramienta y va a ir comiendo todo el material rayado. Entonces, por eso activo un G42. Si lo veo en el programa, está activado el G42. Bien. Entonces, al haber activado el G42 y mandar en velocidad programada G1 a X38 y menos 42, que es el punto 5, y a un F de 1840, que es la velocidad de avance que habíamos determinado en el cálculo. Recuerden, aquí habíamos 1848, bueno, yo lo redondeé en 1840. Coloco esa velocidad de avance aquí, con un G1, que es un movimiento lineal. Me fui hasta el punto 5, con un avance de 1840 milímetros por minuto. Luego, ya estando ahí tangente en el punto 5, me voy hacia el punto 6, que es 38 y menos 35. Es decir, que fui desde el punto 5 al punto 6. Bien, la próxima trayectoria es una interpolación circular. Una interpolación circular, fíjense, horaria. El movimiento de esta interpolación es horaria. Muchos confunden, por ejemplo, el sentido de giro, de mecanizado, el sentido de mecanizado de esta pieza, que estamos mecanizando en sentido antihorario porque vamos por este lado. No, nada que ver. O sea, una cosa es el sentido mecanizado, voy del 5 al 6, del 6 al 7 y así sucesivamente. Y otra cosa es si es una interpolación circular horaria, como este caso, o antihoraria como es la siguiente. En este caso, la primera, del punto 6 al 7, es una horaria. Entonces, la interpolación circular horaria es la G02. Entonces voy desde el punto 6 al punto 7. ¿Cómo se programa? Se programa G02, el punto final, que es X28, 165, y menos 23.188. Y le indico el radio 10. Bien, fíjense en que una de las consignas que pide el enunciado es que la interpolación circular hay que expresarla en dos modelos de programación, con R o con radiovectores. Y que por lo menos alguna de ellas la hagamos con radiovectores. Entonces yo la hice en esa primera interpolación. Eso que ven en rojo ahí es el ejemplo de cómo se programaría la interpolación con radiovectores. Fíjense, con R es esta que está aquí en negro. Con radiovectores es esta que está aquí en rojo. ¿Y cómo se entiende eso? La primera parte, G2, el punto final, X28 y Y-23, es igual. Lo que cambia es que se reemplaza el radio 10 por una coordenada relativa del centro del radio respecto al punto inicial. Coordenada relativa del centro del radio respecto al punto inicial. Entonces, si vamos al gráfico, fíjense, el centro del radio está posicionado acá. Entonces, la coordenada relativa del centro del radio respecto al punto inicial es, en X, es 0. Por eso dice Y latina 0. ¿Sí? Y el punto del punto inicial al centro del radio, la coordenada relativa en Y
es 10, positiva, ¿sí? Siempre respecto al punto inicial. Es la coordenada relativa del centro respecto al punto inicial. O sea, en X es 0, pero en Y es 10 positivo, porque el radio es 10. Independientemente si el radio es 10, ustedes deberían medir qué coordenada hay del punto O6 al centro del radio, y eso le va a dar una coordenada en X y en Y. Entonces, en este caso es 0, X, y en Y es 10. ¿Alguna duda de eso? No, profe. Bien. Entonces, no es que van las dos líneas juntas, sino que va una u otra. ¿Sí? Yo ahí puse cómo sería con programación R, y al lado en rojo cómo sería con radiovectores. Pero no puedo programar las dos. Tengo que poner una u otra. Bien, el punto que sigue es un G1 al punto 8. Y después luego va un G3 con radio 26. G3 porque es una interpolación circular antihoraria hasta el punto 9. Entonces programo G3, coordenada final el punto 9 y radio 26. Luego va una interpolación circular lineal hasta el punto 10. Luego una interpolación circular antihoraria G03 hasta el punto 11. Y ese es el punto de salida de la fresa. O sea, hasta ahí tengo que mecanizar, de acuerdo a las consignas del enunciado. Entrada punto 5, salida punto 11. Entonces, yo en el punto 11 tengo que despegarme de la pieza, no tengo que mecanizar más la pieza. Entonces, cuando llego al punto 11, fíjense que yo puse un G1 y menos 50. Como que me retiro, puse 50 para que sea bien grosero, y que me estoy alejando de la pieza. El punto 11, la coordenada del punto 11 es menos 10, ¿sí? Y menos 10. Yo me estoy yendo ahí, menos 50. Estoy yendo por acá. A ver, como tengo 5 milímetros sobre material, si acá tengo 10 más 5, debería tener I menos 15 acá. Con que hubiese puesto I menos 20, ya estaría bien. Ya estaría fuera de la pieza, en ningún contacto con la pieza. Y luego ahí activo un G0, Z100, o sea, me desplazo en Z a 100 milímetros. Activo el G40, o sea, anulo la compensación del radio. M09 apaga el líquido refrigerante, o sea, el M08 y el M09 trabajan en conjunto, es como una llave de la luz, prendo y apago. M08 prende el líquido, M09 apaga. Y el M30 es como que apaga el usillo, ¿sí? Y apaga, termina el programa de mecanizado, ¿sí? Me deja en esa instancia abrir la puerta de la máquina y poder sacar el producto ya mecanizado. Si coloco otro producto, supongamos que yo tengo un dispositivo en el cual puedo colocar otro producto, lo sujeto y aprieto el botón verde de la máquina nuevamente, el programa comienza desde cero otra vez, o sea, vuelve al inicio del programa, a G91, G28Z0, ¿sí? Y vuelve a ejecutar. Como la herramienta ya está puesta en el usillo, en ese caso ya está puesta en el usillo, o sea, si al ejecutar la herramienta ya está puesta en el usillo, no va a hacer ningún movimiento de magazine ni un cambio de herramienta, pues ya está en el usillo puesta, va a leer esos comandos, pero no va a ejecutar nada. Va a continuar y vuelve a mecanizar la segunda pieza. Y así sucesivamente puedo mecanizar un lote de piezas indeterminado. Profe, Sí. disculpe, yo me perdí un poco el final. ¿Cómo sería el del M30? Me quedé en ese. El M30, lo que hace el M30 es apagar el usillo y permitir abrir la puerta de la máquina, o sea, termina ya el mecanizado, puedo abrir la máquina y retirar el producto ya mecanizado. Si coloco otro producto en bruto, lo sujeto y vuelvo a apretar un botón verde que tiene la máquina, que es lo que le da ciclo a la máquina vuelve del M30, salta y se posiciona en la primera línea del programa y empieza a leer todos los bloques nuevamente.
como la herramienta ya está puesta en el usillo y va a leer este cambio de herramienta, la máquina no va a hacer nada. O sea, al estar ya puesta en el usillo, no va a generar ningún movimiento de magazine ni de cambio de herramienta. Entonces, solamente va a seguir mecanizando la próxima pieza. Y así, ejecutando cada una de las líneas, hasta que llegue nuevamente al final y se detiene la máquina. Me permite abrir la puerta, saco la pieza, coloco una nueva, aprieto el botón de ciclo y vuelve a ejecutar el programa de nuevo. ¿Se entiende? Sí, profe, entendí. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿qué era el F140, 1840? El F1840, la F es de feed, velocidad. Esa velocidad es la velocidad de avance que nosotros determinamos cuando hicimos el cálculo de la herramienta. ¿Se acuerdan? Llegamos a estos parámetros. A N, que es la S, que es la velocidad del usillo, y F es la velocidad de la herramienta, 1848 milímetros por minuto. Yo programé 1840, me confundí y le puse 1840. Pero es la velocidad de traslación de la herramienta. Una cosa es la velocidad de giro, es como la cortadora de pasto. La velocidad de giro es de la hélice. Y la velocidad de traslación F es a qué velocidad voy a ir caminando con la máquina cortando el pasto. Entonces esto es lo mismo. La herramienta está girando a una velocidad S y se está trasladando sobre el perfil a una velocidad F. Por eso la velocidad F se coloca cuando yo activo un G1. ¿Sí? Siempre que active yo un G1, debo colocarle una velocidad F. Si no, la máquina va a dar error. En los G0 yo no pongo velocidad F, son movimientos lineales rápidos. Entonces la máquina se va a mover lo más rápido que pueda. ¿Alguna otra duda? Si tienen alguna duda, háganmela por audio, pues yo los mensajes no los leo, ¿no? Ahí pusieron, hace falta ponerlo todos en GG01. No, yo lo puse en todas las líneas, pero si yo activo el G01 en esta línea, en la próxima, yo podría haber obviado poner ese G01. Pongo directamente la coordenada. Inclusive, fíjense en que la coordenada X38 se repite aquí abajo. También podría haber obviado esos dos códigos, el G01 y la coordenada X38. Solamente poniendo I-35, la máquina ya sabe que está activado el G01 y tiene que mover solamente en I. Aquí sí tengo que poner G02 porque es una interpolación circular. Acá G1, nuevamente, G3, G1, G3, bueno, ahí va intercalando. Pero el único que yo puedo poner es G01, repetir, sin, digamos, que se repite una función, y podría obviar poner G01 en este código. Y el F se pone una sola vez. ¿Sí? Se pone en el primer código G01, el G02 va a seguir en esa F, el único que anula esa velocidad de avance F sin 1840 es el G0. Aquí, al hacer un movimiento rápido, anula ese avance. Si yo luego del movimiento rápido ese tengo que programar nuevamente un G1, debo indicarle cuál es la velocidad nuevamente. Funciona con la velocidad crucero en un auto. O sea, uno cuando programa la velocidad crucero en un auto y toca el freno, se desactiva. Si hasta que uno no la active nuevamente, no vuelve a tener esa velocidad. El G0 es el único código que anula la velocidad de F. ¿Alguna otra pregunta?
Parece que no. Está claro, profe, está bueno. Bueno, si yo analizo aquí el gráfico y la consigna hubiese sido mecanizar desde el punto 5 al 4, 3, 2, o sea, por este sentido de mecanizado, tendría que haber activado en vez de un G41, G42, un G41. ¿Por qué? Porque al desplazarme por este lado, yo tengo que compensar a la izquierda del perfil. Entonces, ahí hubiese hecho con G41. Entonces, yo les voy a dejar un ejercicio sobre este mismo dibujo. Ya las coordenadas ya las tienen todas ahí en la tabla. Y me van a hacer un programa que entre por el punto 5, ¿sí? Y mecanice en sentido 4, 3, 2, 1 de toda la vuelta, pasando por todos los puntos y saliendo nuevamente por el punto 5. O sea, va a mecanizar toda la placa. Entonces, se lo dejo como ejercicio. Yo lo voy a hacer y en la próxima clase lo voy a presentar y vamos a cotejar con lo que hicieron cada uno de ustedes para sacarse las dudas y hacer alguna otra pregunta. Pero fíjense en que hacer la programación no es una cosa difícil, solamente tienen que determinar bien los puntos e interpretar los movimientos que deben hacer. Y colocar, por supuesto, bien los correctores G41 y G42. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces en la próxima clase vamos a hacer eso. Ustedes hagan ese ejercicio práctico de hacer el programa de mecanizado entrando por el punto 5, pasando por el 4, 3, 2, 1, dando toda la vuelta y saliendo por el 5. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consulta. Sí. ¿Y cómo sabemos nosotros, por ejemplo, si tenemos que usar T1, H1 o M8, esos códigos? Es que no tenés otra opción para elegir. El M8 prende el líquido refrigerante. Tiene que prenderlo siempre. ¿Sí? O Normalmente sea se que antes de, prende. antes de mecanizar lo ponemos. Claro, ahí. Este enunciado se repite siempre. O sea, es algo básico. Hasta acá. Hasta ahí. En todos los programas va igual. Puede cambiar el S, que es la velocidad de la herramienta, pero siempre va el mismo enunciado. El T1 podría haber sido T2H2, porque la herramienta que yo armo la coloco en el pote número 2 de la máquina y sé que es la 2 que es la que tengo que usar. El T es la herramienta que yo estoy usando. Los magazines pueden tener 20, 30 herramientas. Entonces puedo tener T1, T2, T3, T30. Pero lo importante es que yo ponga una T y un corrector. Y que después ese corrector que puse acá H1, cuando ponga G43, vuelva a poner el H1 aquí. ¿Se entiende? O sea, Pero profe, este enunciado es prácticamente básico para todo el programa. Lo que cambia es acá. Va a cambiar en los movimientos el G42 o G41, porque va a depender de por qué lado voy haciendo la trayectoria, y los G2 y G3. O sea, interpretar bien si es un horario o antihorario los arcos. Perdón, profe, que era el G42 de la corrección del fresado, pero el D1. El D1 es el diámetro. D1 es un parámetro que se carga en la máquina, que es el diámetro de la herramienta 1. Pero no es el valor 1. D1 es un parámetro. Ese parámetro en la máquina le cargamos el valor 20 milímetros, por ejemplo, en este caso. Porque las herramientas no son siempre todas iguales. Yo puedo estar mecanizando una pieza que la T1 el D1 es 20. Termino de hacer esa pieza, empiezo a mecanizar otra pieza. Y pongo en el pote 1 una herramienta distinta con un diámetro de 40, qué sé yo. Pero va a seguir siendo, va a estar en la posición 1, pero con otro corrector. ¿Se entiende? Claro, sí. Entonces el D1 asocia el diámetro de la herramienta que yo estoy usando. Y eso, como explicaba, se carga en una tabla antes de empezar a mecanizar
se le dice a la máquina que la T1 tiene un corrector de largo H1, de ponele 200 milímetros de largo, y el D1 va a ser 20 milímetros. Entonces ya sabe la máquina qué dimensiones tiene esa herramienta. Profe, y le hago una última consulta. Sí. La fecha del parcial, más o menos estimado, es a principios de noviembre, fines de octubre. ¿Del parcial teórico? Sí, del teórico. Sí, yo no me recuerdo bien cuál fue la fecha programada en principio. Es después del parcial práctico. Tienen que promocionar el práctico primero para poder rendir el teórico. Sí, y otra cosa, estuve buscando, porque no recuerdo con qué nota se promocionaba el práctico, y estuve buscando en autogestión si habían subido un archivo y no encontré nada. ¿Me podría recordar la nota? Si es con 7 o con 8. Práctico, creo que es con 7, no me acuerdo bien, pero ¿está eso en el programa? Eso está en el programa de la materia. A ver, lo tengo acá. ¿Cuál está en el programa o en las condiciones de... Me parece que es con 7, che. No me recuerdo bien. El teórico con 7 seguro. No me acuerdo el práctico. Sí, acá está. Con nota mínima de 7. Y no es promedio, es 7. 7 o más. Ah, perfecto, profe. Muchas gracias. Ah. No sé si están viendo ahí la pantalla. ¿Se ve o no? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Gracias. Dice aprobar 3 parciales con 7 en cada uno de ellos. Los 2 prácticos y el teórico. Pero para poder rendir el teórico, para rendir la promoción teórica, tienen que tener promocionado el práctico. Es el programa que está cargado en la cátedra. Sí, está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, profe, nos vemos. Chao, Chao, profe, hasta nos luego. vemos. Que anden bien. Chao, profe, gracias.